Muchos creyentes aman a Dios, pero viven como si aún estuvieran en juicio. Oran, sirven, obedecen, pero en el fondo sienten que Dios siempre está decepcionado de ellos. Hoy vamos a hablar de una verdad que cambió la historia de la iglesia y que sigue transformando vidas: la justificación, no como una teoría, sino como una revelación que redefine cómo Dios nos ve y cómo vivimos delante de Él. Soy Sebas y seguimos caminando de gloria en gloria. Continuamos nuestra serie de esos misterios que ya no son misterios. Vamos por nuestro tercer episodio, el cual se titula Justificación, declarado justo, no hecho perfecto. De la misma manera que los últimos episodios, vamos a dividirnos por bloques. En el primer bloque, quiero que respondamos esta pregunta: ¿por qué necesitamos hablar de justificación? Tenemos muchos cristianos que confunden salvación con desempeño, mezclan gracia con culpa constante y viven tratando de compensar, entre comillas, a Dios. Pero la Biblia no presenta la salvación como un sistema de mejora personal, sino como un veredicto legal. Leamos Romanos 3 del 23 al 24. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El problema no es solo lo que hacemos, es nuestra posición delante de un Dios justo. Entonces, esto es uno de los puntos más importantes de por qué necesitamos hablar de justificación, porque a día de hoy todavía hay cristianos los cuales tienen y viven bajo una culpa que los está condenando día a día. En el segundo bloque vamos a estar respondiendo a la pregunta: ¿qué es la justificación? La justificación no significa que nos... Ok, voy a vamos a decir esto de nuevo. La justificación no significa esto. No significa que ahora nunca fallamos. No significa que Dios ignora el pecado. No significa que somos hechos moralmente perfectos. La justificación significa que somos declarados justos delante de Dios. En Romanos 5.1 dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como anotaciones es dar a entender que la justificación es un acto legal, no un proceso emocional. Y que esto cambia nuestro estatus, no aún nuestra conducta. En el bloque 3 respondemos a la pregunta: ¿cómo puede Dios justificarnos sin dejar de ser justo? Esta es la pregunta central del Evangelio. Romanos 3 del 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, la cruz es la respuesta. El pecado no fue ignorado, fue juzgado en Cristo. La justicia fue satisfecha y la gracia fue extendida. Dios no bajó el estándar de entrada al cielo. Sigue estando en esa perfección que Él busca, esa santidad que Él requiere. Pero es que Dios no bajó ese estándar, sino que lo cumplió en Cristo Jesús. Vamos con el bloque 4 para entender mejor esto. El gran intercambio. En 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto no es una metáfora, es imputación. Nuestro pecado lo cargó Cristo. Su justicia la tenemos nosotros ahora.
No somos justificados por lo que hacemos, sino por quien nos representa. Esto lo vimos la semana pasada al estudiar la gracia, pero en la justificación también tenemos que entender ese punto, que no somos justificados por lo que hacemos, sino por quien nos representa. El bloque 5 nos trae una competencia, la justificación versus la santificación. Entonces, ¿qué es la diferencia entre cada una para entendernos mejor? ¿Por qué? Porque aquí muchos se confunden. La justificación es instantánea, es completa y tiene índole legal. Y la santificación es progresiva, es práctica y es visible. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, como anotaciones, damos claro esto, somos perfectos en posición, mientras somos transformados en práctica. También podemos dar a entender esto, no obedecemos para ser justificados, obedecemos porque ya lo somos, porque ya somos justificados. Y con eso entramos al bloque 6, ya que vimos un poco de las similitudes y las diferencias entre justificación y santificación. En el bloque 6 es el peligro de no entender la justificación. Entonces, cuando la justificación no está clara en mi vida, en mi doctrina, en mi forma de pensar, vivimos con una culpa crónica. Confundimos convicción con condenación e intentamos pagar lo que ya fue pagado. Entonces, seguimos luchando con nuestras propias fuerzas cuando no entendemos la justificación. Tenemos la necesidad de cubrir o compensar ese sacrificio de Cristo por nosotros, cuando eso no es lo que nos están pidiendo. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si lo planteamos de esta manera, es que la condenación mira al pasado, la convicción de que Cristo murió por nosotros y somos justificados por Cristo, es que esa convicción apunta a la transformación de mi vida. Ahora, entremos al bloque 7. Entonces, ¿cómo la justificación cambia nuestra vida diaria? La justificación, ¿qué es lo que produce en nosotros? Produce paz con Dios, eso está en Romanos 5:1. Produce una seguridad en la relación, produce una libertad para confesar pecados y produce la motivación correcta para obedecer. Y estos 4 puntos son tan importantes porque producen una verdadera libertad en nuestra vida, porque no estamos atados de, ay no, que nadie se dé cuenta de este pecado. Dios lo conoce, confiesa ese pecado a Dios, porque Él quiere seguir trabajando contigo. Produce una seguridad en la relación con Dios, porque entendemos que Él es perfecto, que Él ya hizo todo, que Él ya pagó por todo y simplemente nos lo está ofreciendo en su inmensa misericordia. Y nos pone la motivación correcta para obedecer porque nos quita un miedo y nos pone un temor reverente. Nos pone que entendamos y lo sigamos por quién es Él, no por el castigo que, que tiene también. Entonces no seguimos por un miedo al castigo, lo seguimos porque Dios es perfecto, porque Dios es completamente suficiente en mi vida. Entonces, no vivimos para ganar aceptación, vivimos desde la aceptación. Quiero cerrar con esta frase antes de pasar a las objeciones que empezamos también el capítulo pasado. Esta frase quiero que la guarden, no tiene autoría. La justificación no cambia lo que haces de inmediato, cambia desde dónde lo haces. Y ahora entremos con las objeciones, ya saliendo de este tema. La objeción 1, que fue algo que le planteé esta idea al gran amigo ChatGPT y me puso algunas objeciones para que podamos debatir,
para que podamos entender y responder cuando alguien nos pregunte sobre nuestra fe. Esta objeción dice, si ya somos justificados, entonces da igual cómo vivamos. ¿Cuál es la preocupación con esto? ¿Cuál es la preocupación de algunas personas con la justificación? Es que temen que la justificación produzca libertinaje, igual que con la gracia. Tenemos la respuesta bíblica, que la justificación cambia la relación, pero no elimina la transformación. Entonces, Romanos 6, del 1 al 2, que menciona de perseveraremos en el pecado, de ninguna manera. Parafraseando aquí un poco, igual en Gálatas 2:17, ¿es Cristo ministro de pecados? En ninguna manera. La misma carta que afirma la justificación por la fe es la que más confronta el pecado. La justificación no produce una indiferencia, produce una nueva identidad. Entonces, no, tenemos esta objeción. Hay una preocupación de que produzca libertinaje, hablar de la justificación, pero es que de ninguna manera, porque en la Biblia se menciona esta justificación. La Biblia es la que nos muestra esa justificación y también nos muestra el peligro del pecado y el peligro del libertinaje. Otra objeción dice, ¿eso hace innecesario el arrepentimiento, la justificación? La respuesta que podemos dar bíblicamente es que la justificación produce arrepentimiento genuino. Dice que Romanos 2:4, igual parafraseando, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento y el arrepentimiento motivado por miedo produce esclavos. Entonces ahí tenemos lo que es la Biblia, en la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Ahora, cuando ese arrepentimiento es simplemente guiado por un miedo, es que ahí no hay amor, ahí no hay una relación genuina, ahí simplemente está creando un esclavo, alguien que está ahí porque sí, sin un motivo. Y eso es lo que nos va a llevar a que en el momento en el que Cristo vuelva, diga, no los conozco, alejaos de mí. Aquellos que dicen que yo te serví, en tu nombre expulsé demonios y así sucesivamente. Se enfocan en un castigo, no se enfocan en la gloria y lo glorioso que es Jesucristo hoy y siempre. Entonces, el arrepentimiento motivado por gracia produce hijos de Dios. Hoy vimos entonces que la justificación no es una excusa para pecar, sino la base para una vida transformada. En el próximo episodio hablaremos de una verdad aún más profunda. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Porque Dios no solo nos declara justos, ahora decide habitar en nosotros. Esto fue de Gloria en Gloria Podcast. Nos escuchamos la próxima semana.